Creo que hablo por todos nosotros cuando digo que tener una mascota es algo de lo más hermoso que una persona puede vivir, el tener un pequeño amiguito de compañía que esté siempre a nuestro lado animándonos, y alejándonos de la terrible y aterradora sensación de soledad, que por nuestra naturaleza como especie solemos repudiar, pero hoy no vengo a hablarte de la felicidad que un animalito te puede dar, sino que vengo a contarte una experiencia mucho menos tierna y agradable que tuve cuidando una mascota. Fue hace aproximadamente 2 semanas si mal no recuerdo, estaba relajado en mi sofá jugando con mi vieja Game Boy, ignorando por completo las tareas que había dejado que se me acumularan desde ya hace un par de días. Nunca me consideré para nada como un estudiante modelo, de hecho, consideraría que era uno bastante mediocre y un chico un poco malcriado, por eso mismo esos últimos días, no había usado demasiado mi WhatsApp, ya que no quería lidiar con un profesor recordándome una y otra vez lo que ya sabía que debía hacer, pero que ignoraba adrede. Fue entonces que tras un sinnúmero de alertas de notificaciones que creí serían de profesores, recibí una llamada de quien realmente intentaba hablarme, una amiga de la infancia llamada Paula, me avisó que tendría que salir de la ciudad con sus padres por un viaje de negocios o algo así, y me pidió de favor que cuidara a su pequeño bebé Fufu, o como según yo debería haberlo llamado, Satanás. Amo mucho a los animales, pero sinceramente nunca le vi el encanto a ese bichejo raro que ella tenía. Era maleducado, violento y ruidoso, sin mencionar que había atacado a mi pequeño hámster dejándolo gravemente herido una vez que vino a visitarme. La verdad es que no tenía ni la más mínima intención de pasar 5 minutos cerca de esa alimaña, más para mi torpe desgracia, el cariño que tenía con mi amiga era más grande que el odio que le tenía a esa bola de pelos asquerosa, así que tras varios minutos de insistencia vía telefónica de una chica de voz chillona y tierna, accedí a cuidar a su mini bestia durante el fin de semana. Para no hacernos más largo el cuento, al día siguiente yo ya estaba en el lugar para cuidar al gato. Mi amiga, tras alistarse para su salida, me miró con una sonrisa de oreja a oreja, diciéndome lo agradecida que estaba conmigo, y luego procedió a darme una serie de instrucciones casi catedráticas sobre cómo cuidar a su entre comillas, dulce niñito. Desde lejos ya podía ver la molesta mirada de odio de esa cosa. No era como los gatos adorables que ves en internet y que todos aman, ni como los indiferentes, pero tranquilos gatos que vemos en las casas de nuestros vecinos. Era más una mirada de un cazador analizando cómo le fastidiara la vida a su próxima presa. Cuando ella se fue, lo primero que hice fue dejarle su comida y agua en su rincón a la pequeña abominación, pues, aunque solo he hablado pestes de esa cosa, no soy ni seré jamás un maltratador de animales, por más rompepaciencia que este en específico pueda llegar a ser. Después de dejarle eso, me senté para ver la televisión, viendo que el gato estaba en el sofá. Espera, ¿qué? Me dije a mí mismo en lo que mi cara tomaba una expresión parecida a la de la pintura. El grito, esa cosa estaba empezando a comer en su rincón. Además no la vi seguirme en ningún momento. ¿Cómo diantres se había incluso acomodado primero que yo en la cama? ¿Cuál cama? Yo iba al sofá, porque ahora estaba en el cuarto de mi amiga. ¿Cómo llegué aquí? La cabeza me daba vueltas, pero recordé al instante que a veces las personas solemos olvidarnos del cuándo o por qué entramos a algún lugar. Me dije a mí mismo que le estaba dando más vueltas al asunto de las que debía, y que mejor solo me fuera a ver la que mis abuelos llamaban caja idiotizadora, y prender un rato el Netflix para distraer la mente. Después de unas cuantas horas, escuché unos maullidos ensordecedores venir de la cocina. La piel se me erizó en un segundo, pues sabiendo los objetos peligrosos que estaban allí, ya estaba temiéndome lo peor. Me dirigí para ver que el gato no se hubiera lastimado de manera grave, debido a que sabía perfectamente que si ese fuera el caso, el siguiente herido de gravedad sería yo por parte de Evelyn. Sí, así se llama mi amiga. Dato interesante, aunque poco necesario. Al llegar al lugar, no había ni pío del pequeño felino. Empecé a llamarlo por toda la casa y nada, no lo encontraba. No fue sino hasta que volví a la sala de estar que lo encontré sano y salvo sin ningún rasguño. La verdad que verle su cara de animal malcriado jamás me había causado tanta alegría. Aún así, juraría que lo había oído maullar de dolor en la cocina, así que esto era ya un poco más raro. Siendo irónicamente ahora yo el curioso que vería al gato, empecé a seguirlo para ver cómo rayos pasaba de un lugar a otro tan rápido. Tengan en cuenta que el gato de mi amiga no era precisamente un animal en forma, sino que más bien parecía una bola de manteca enojada con 4 patas, así que digamos que no era específicamente el ser más veloz de la faz de la tierra. Después de 3 horas mirándolo, vi que aquella cosa
Se metió bajo la cama de mi amiga, y nuevamente empezó a gritar. Quise sacarlo de allí para saber si se había lastimado, y fue entonces, cuando sentí un calor abrumante que casi me quema la mano. Mis gritos probablemente se escucharon hasta la otra galaxia, porque el dolor que sentí era nada menos que intolerable. Decidí con algo de intriga y miedo mover la cama para ver qué había abajo, la empujé con fuerza hacia el costado, y fue entonces cuando me caí del susto. Lo que mis ojos vieron esa noche era más abominable de lo que pudiera describir. Era un agujero en el suelo que en su interior, poseía un ser extraño y horroroso del cual solo distinguía su boca. Sus dientes tenían incrustados partes del pequeño gato de mi amiga. Se lo había comido vivo. Su aliento era mucho más caluroso y sofocante que un horno a altas temperaturas, y su olor más asqueroso que el de un drenaje destapado. Corrí lejos de aquella habitación y cerré las puertas con llaves. Mi corazón latía más rápido que un auto de carreras, y mis piernas temblaban como jalea. Tomé mi teléfono y llamé a Evelyn para preguntarle si sabía acerca de lo que había en su casa, mas a pesar de mi insistencia no hubo respuesta. Empecé a empacar todas mis cosas para huir por mi vida. Cuando sentí que algo había tocado mi pierna, salí corriendo de donde estaba y pateé a la cosa que me tocó, solo para darme cuenta de que era el gato, el maldito gato que había visto morir. ¿Qué demonios? ¿Cómo seguía con vida esa cosa si yo le vi morir? Al instante, noté que había un pequeño agujero en la pared cerca de donde había salido el animal que consideraba muerto, y al rasgarla fue cuando vi el horror en persona. Había cientos de gatos, completamente idénticos, que salían de una máquina extraña a la que uno de ellos estaba sujetado y amordazado. Al observar el mecanismo, logré deducir que el gato que se encontraba apresado, era el original de una serie de clones felinos, que eran metidos en apretadas cápsulas para hacerlos dormir. Me adentré más en la silenciosa habitación, viendo como un gato era creado y mandado al exterior de manera silenciosa. Al acercarme más a los planos, vi que poseían un extraño código binario al final de cada uno, los cuales podían ser traducidos si los ordenábamos del plano con número mayor al plano con número menor. Al traducirlos, logré leer una poesía a un atroz demonio, que buscaba obtener su forma más poderosa, la cual era descrita como la de un cangrejo humanoide capaz de controlar seres humanos con sus gruñidos. Para esto necesitaba 2 sacrificios, como podrás adivinar. El primero era devorar una cantidad absurdamente elevada de gatos, y la segunda, también adivinaron, un ser humano. Cuando leí eso, las lágrimas de sentir la traición de mi amiga me inundaron por completo, pues esto significaba que me había pedido venir para que fuera yo el sacrificio. Corrí lejos del departamento sin mirar atrás, y con lo poco de dinero que tenía, esa misma noche me las arreglé para dejar mi casa y conseguir departamento en algún otro lugar. Eliminé el teléfono de Paula de mi lista de contactos y huí lo más lejos posible para que no me encontraran. Personalmente me quedé con algunas dudas con respecto a ese pesadillesco día, como, por ejemplo, quién había construido la máquina, o el por qué los lugares de la casa cambiaron de lugar. Si el monstruo estaba en la habitación de mi amiga, entonces, ¿qué le ocurrió al gato de la cocina? Quizás nunca lo sabré. Quizás aquel ser maligno y horripilante podía mover las habitaciones u objetos del lugar. Quizás ya había empezado a controlar mi mente y me hizo ver cosas que no eran ciertas, o quizás me estoy volviendo loco, no lo sé, pero de algo estoy seguro, no iré a ese lugar a averiguarlo jamás.